Muy buenas noches, bienvenidos. Está de vuelta Ciudadanos después de una breve pausa por las fiestas patrias. En fin, nos tomamos un respiro, pero ya estamos de vuelta con el entusiasmo, además de nuestros panelistas, por participar en el debate con muchas cosas que han pasado en estos últimos días que han estado tremendamente noticiosos. Nos acompaña hoy Pamela Figueroa, directora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Hernán Larraín, cientista político de la Universidad Católica, director ejecutivo de Horizontal, Willy Díaz y Alberto Mayor, también nuestros panelistas de siempre. Vamos de inmediato a revisar las candidatas a hacer la frase de la semana. En primer lugar, el presidente Sebastián Piñera, hablando el 18 de septiembre y anunciando esto que todavía estamos esperando la resolución definitiva sobre el futuro del penal Cordillera. Le pedí a la ministra de Justicia que me hiciera un completo informe, no solamente de lo que hay hoy día, sino que por qué se hizo, porque esto se hizo en gobiernos anteriores. Okay. Yo tengo ese informe y lo estoy estudiando con mucha atención y en los próximos días voy a tomar una determinación al respecto. Ese fue el anuncio a la vuelta de Nueva York, donde se encuentra participando en el Consejo General de las Naciones Unidas. Se espera entonces esta resolución. Otra frase destacada de Sebastián Piñera, de esa misma entrevista exclusiva a CNN Chile. Su frase sobre Evelyn Matei y su voto sí en el plebiscito del 88. Ahora, efectivamente, si usted, y esta es la próxima pregunta, tal vez me va a decir, bueno, ella votó que sí en el plebiscito. Es verdad, y yo creo que ese fue un error de ella. Esto desató una serie de cuestionamientos. ¿Está comprometido el presidente Piñera con la campaña de Evelyn Matei o le está poniendo palitos en el camino? Hoy respondió con esta frase Joaquín Lavín. Ustedes saben, el presidente es el jefe del fan club de Evelyn Matei. Y Óscar Benavides, de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, respondiendo sobre la situación de los gendarmes en el caso de Manuel Contreras y el penal Cordillera. Pero nosotros no estamos para pasearle el bastón a ningún violador de derechos humanos. Ahí están entonces las frases destacadas. Partamos por acá, Alberto. ¿Cuál es la frase que más te gustó de la semana? Yo creo que, bueno, las dos de Piñera son muy... La segunda, en realidad, lo más interesante no es la frase en sí, sino el hecho de que se haga la pregunta solo para poder responderla. O sea, ya hay dolo. No voy a apretarlo mucho. Claro, pero la más potente, la más simbólica es la primera. Me parece muy potente lo que nuestro presidente de la República plantea en ese momento. Anda muy aliancista, muy piñerista. Muy piñerista en ese momento, imagínate, con las cosas que anda haciendo el presidente llega a dar gusto. Buenos días. A mí yo me quedo con la segunda del presidente, porque creo que demuestra un poco lo que ha sido su agenda en este último tiempo de los 40 años. Creo que ha tratado de imponer una agenda propia y ha colocado a la candidata de la Alianza en una posición incómoda. Y en eso me uno a la frase de Joaquín Lavín, que yo no creo que sea el presidente de fan club. El presidente de fan club apoya, ayuda, grita, avala, da todo, pero no le pone este tipo de problemas en el camino. ¿Hernán? Yo me quedo con la primera frase del presidente Piñera. Creo que, y en eso estoy con Alberto, creo que es muy simbólico, es muy potente la señal que está dando y que se suma a una serie de actuaciones y de hitos que ha ocupado el presidente a propósito de los 40 años del golpe, y creo que esto además es un avance significativo respecto de algo que hoy día todos vemos como de alguna manera una pequeña vergüenza después de la entrevista que ustedes lograron con Manuel Contreras, y es avanzar en el fin de los privilegios para algunos militares. ¿Pamela? Está difícil esta semana porque los dos temas son súper interesantes, pero me voy a quedar con la segunda, con la frase del presidente en relación a la candidata Matei, porque creo que tiene un impacto político interesante. O sea, mirar esta ruptura que puede haber en la derecha, en la proyección que pueden tener en el futuro político cercano. Perfecto. Todos los votos son para Sebastián Piñera, pero con dos frases distintas. 2 votos para la frase sobre el penal Cordillera, 2 votos para la frase sobre Evelyn Matei en esa entrevista que resultó bastante noticiosa con CNN Chile. Y son también 2 temas de los que vamos a conversar. Partamos por el tema del penal Cordillera. Primera pregunta, ¿todos creen aquí que debería cerrarse o no necesariamente? ¿Alguien que crea que debería mantenerse abierto el penal? No, creo que hay que cerrar. ¿Todos de acuerdo con cerrarlo? Sí, todos de acuerdo. ¿Sí? Yo creo que las prebendas que se dieron en los gobiernos de la concertación para que existiera de esta forma, creo que ese es el error original, digamos. Que hoy día se quiera cerrar después de que ya han pasado no sé cuántos años,
Recordemos que esto partió por ahí por el año 2000 y tanto, digamos, ¿ah? 2004. Y Punta Peuco es del año 96. Claro, pero por favor, o sea, esto no es una cosa nueva que hoy día este gobierno vino y le puso aire acondicionado a la celda, a la cabaña, porque yo creo que no son ni celdas, a la cabaña de Manuel Contreras, digamos. Esto viene de mucho tiempo. Y yo creo que hoy día es más bien un acto político y una cosa que podría haber pasado hace 5 años atrás, como podría haber pasado en 10 más, digamos. O sea, creo que a mí no me produce mucho. Sí, creo que hay que... yo tengo una opinión distinta respecto al tema de los militares encarcelados. Porque si hay militares encarcelados, como Manuel Contreras, que demostradamente cometieron un delito, debieran ser degradados. No debieran existir todavía con su título y su grado de general. Debieran ser degradados, porque cometieron un delito. O sea, yo creo que eso es lo más grave para mí. ¿Alberto? Sí, yo creo que hay un tema que es interesante desde el punto de vista sociológico, que es el capital político que trasunta esta historia. O sea, hasta hace un par de años atrás, Manuel Contreras tenía un capital político. Insólitamente, lo tenía. Y obviamente ese capital político en gran medida es otorgado por quienes detentan el poder, ya sea el poder formal o el informal, no lo tengo claro, pero hay un capital político que él puede movilizar y que lo hace dar la entrevista con ustedes pensando en que él podía apelar a ese cheque para producir un efecto incluso mejor de la posición que él tenía en ese instante. Y luego de la entrevista, al contrario, pasa todo lo contrario. La entrevista es el tiro por la culata. Esto significa un conjunto de observaciones que este nuevo Chile hace sobre él. Su capital político queda en evidencia que no era hoy día nada, ¿ya? Y hoy día estamos en presencia de un hito inédito, que es la posibilidad de que efectivamente no hayan privilegios carcelarios, ¿ya?, para los violadores de derechos humanos, como los hubo efectivamente durante todos los últimos años. Por tanto, lo interesante ahí, a mi juicio, es esta cosa de cómo hubo un momento donde hubo un capital político y hay que tratar de entender y sacar muy bien de cómo se produjo eso, en qué negociación explícita o implícita, ¿ya?, entre quiénes se produjo eso. Es que, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con cerrar los 2 penales, yo creo que hay consenso en eso. Y yo creo que sea porque hoy día hay un contexto distinto. No sé si Manuel Contreras tenía un capital político, ¿ya? Lo que sí tenía era una posición de poder, porque tuvimos una transición que donde los militares y los que representaban a la dictadura, que además era una alianza civil-militar, no eran solo militares, ¿ya?, tenían una posición de poder negociar ciertas cosas. Existieron las leyes de amarre, existió un montón de situaciones. Y además yo creo que también hay que contextualizar, porque recordemos lo difícil que fue hacer efectiva la pena de Manuel Contreras, lo que costó detenerlo y llevarlo a la cárcel. ¿Ya? O sea, a veces como que uno tiende a olvidarse ese proceso, pero prácticamente hubo que generar todo un operativo para poder tomar detenido a Manuel Contreras. Y Punta Peuco se construyó para él. Punta Peuco se construyó para eso. Hubo un conflicto político en la concertación. Recuerdo que el expresidente Lago era ministro en ese momento y él se opuso y se generó un conflicto político al interior del gobierno en relación a generar esta situación. Entonces yo creo que como país construimos una transición política, por lo menos durante los 90, que fue muy compleja, y yo creo que eso es lo que explica la creación de Punta Peuco, y hoy día refleja que luego de una democracia que se ha desarrollado hay una madurez política para poder resolverlo de esta otra manera. Y Hernán, ¿qué podría significar en el fondo el simbolismo de que penales 1 o 2, no sabemos cuál va a ser la decisión del presidente Piñera, abiertos por la concertación con privilegios para violadores de los derechos humanos, eventualmente podrían ser cerrados por un presidente de derecha? A ver, yo creo que es muy potente la señal y es parte de ese nuevo contexto. Yo creo que los 40 años efectivamente generaron una visión y un juicio histórico de los chilenos, y particularmente donde el presidente Piñera contribuyó de forma importante para generar, por así decirlo, ese nuevo clima que, entre otras cosas, permite que personas como Manuel Contreras no tengan piso político para poder sostener una entrevista como la que le dieron ustedes, que dicho sea de paso, la prensa fue clave en esta vuelta, digamos. Sin esa entrevista, tal vez
esto no hubiera ocurrido. Y de hecho hubo una discusión a propósito de si era o no legítimo o razonable o no darle voz y darle micrófono a un personaje que de hecho en sus declaraciones daba la impresión de que no estaba bien psíquicamente, digamos. Pero la prensa también, en todo el contexto de los 40 años, jugó un gran rol y tiene que ver también con ese nuevo Chile que permite más información, más transparencia y la posibilidad real de poder hacer cambios tan potentes como que un gobierno de centro-derecha de alguna manera haga un cierre o dé señales concretas de avance en materia de derechos humanos, de restauración y de memoria histórica. ¿Queda sobrepasada la concertación? Ayer el expresidente Lagos tuvo que salir a dar unas explicaciones un poco extrañas acerca de su rol en abrir la cárcel. Sus explicaciones. Michelle Bachelet durante 4 años mantuvo la cárcel abierta con los privilegios que conocemos. Yo creo que evidentemente la concertación queda un escenario muy incómodo, porque no cabe ninguna duda de que hay situaciones contextuales, pero yo creo que las situaciones contextuales, muchas de ellas, cuando caducaron, la sensación de que era mejor no abrir los temas fue la norma, ¿no? Y la verdad es que en los últimos años, previo al gobierno de Piñera, habían ciertas posibilidades de poder haber avanzado muchísimo más en los temas de reparación y de sanción a las violaciones de los derechos humanos. En cualquier caso, yo tengo la impresión de que efectivamente la concertación está, incluso yo creo que va a haber un hito muy interesante al respecto, que es el tema del festejo, conmemoración. Yo no entiendo muy bien cuál es la figura que buscó la concertación del 5 de octubre, ¿no? Porque me parece que, siendo una estrategia electoral, pensando en alargar la escena del 11 para Belén Matei, me parece súper dudoso que sea útil. Súper dudoso porque efectivamente alargan el camino, el Vía Crucis de Belén Matei, eso es cierto, pero por otro lado abren un flanco enorme respecto al resto de los candidatos independientes, donde ellos meten el 5 de octubre, que es una fecha que hoy día ya es cada vez un poquito más rara. O sea, la promesa de la alegría terminó en el malestar, cuando la desigualdad, el crecer con igualdad terminó en el crecer con desigualdad, cuando toda la historia está basada y con muchas acusaciones de traición interna. A lo mejor ahí va a ser el funeral de la concertación. Es muy complicado. Bueno, es que ese es otro tema. Porque no ha pasado. Todavía claro, nada. O sea, todavía no cierran la concertación. Funeral sin funeral, digamos. No hay certificado de función. Claro, ¿no? entonces probablemente ahí la van a enterrar. Bueno, pero es justamente, además que son eventos donde son masivos, hay que invitar a, no sé, seguramente hay que invitar a artistas para que llenen el asunto, y mucha gente va a ir a ver a los artistas, y cuando se ponga a hablar a algún político quizás que va a salir. Entonces yo no tengo muy clara la escena de qué es lo que se buscaba con eso. Yo creo que la Constitución va a vivir ahora, le va a tocar de rebote, digamos, el hacerse cargo también de su propia historia. Will, y para volver y para cerrar un poco el tema de estos penales, está Punta Peuco también, una posibilidad de cerrar los 2 penales, que es lo que están pidiendo algunos, y mandar a todos a la cárcel de alta seguridad, o mantener Punta Peuco, que tiene condiciones un poco distintas, abiertos. ¿Cuál debería ser la medida? Aquí no puede haber una señal equívoca. Aquí no tiene que haber ningún beneficio para ninguno. Si son delincuentes que cometieron un delito, todos donde están los delincuentes, porque es una cárcel de alta seguridad. Pero no cabañas con aire acondicionado como aparecía en algún informe interno de la Corte de Apelaciones, y con varias comodidades, digamos. Yo creo que eso es un exceso. O sea, si de verdad están ahí porque los tribunales definieron de que se cometió un delito, bueno, los delincuentes están en la cárcel, y si hay alguna condición especial es de alta seguridad y tendrán que estar ahí, pero no veo que tenga que existir ninguna de las dos. Sí, totalmente. Además que tampoco son como delincuentes comunes, estos son crímenes gravísimos de lesa humanidad amparados en instituciones estatales, y yo creo que también esto profundiza más las heridas en términos de violación a los derechos humanos, porque para las víctimas directas, incluso para todos los ciudadanos, es bastante irónico esto de que los principales violadores de derechos humanos estén viviendo en una situación de ciertos privilegios a pesar de que estén presos. Entonces queda esa sensación de que no se ejecuta la justicia, de que no hay real justicia, de que no todos tienen las mismas posibilidades, y eso yo creo que es súper complicado para el país completo. Entonces no es solo los privilegios, sino que también es cómo la ciudadanía se entera de estas situaciones, porque yo comparto con Hernán que si no hubiese habido a lo mejor este hito de prensa, periodístico, probablemente no se hubiese reabierto este tema, porque
se sabía hace mucho tiempo lo de los privilegios, e incluso habían como ciertas denuncias de que algunos podían salir de prisión, y yo creo que, claro, entonces yo creo que ahora eso pasó ahora con la entrevista con Contreras, pasó también con la entrevista a Cheire, que en este sentido de que había cierta impunidad en su posición, hoy día cambió y la sociedad está en otra situación, y yo creo que la clase política también está como en una tensión de ser más estrictos y rígidos en este tipo de situaciones. Entonces, ¿sabes lo que violenta, eso habla bien, eso habla bien de Chile. Tienen kinesiólogos, tienen nutricionistas, tienen un montón de profesionales. Estaban contratando un profesor de educación física para que le haga actividades. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ahora, yo, y siguiendo con tu pregunta, aquí va a haber un costo político, y creo que Michelle Bachelet tiene que dar explicaciones respecto de los 4 años en los cuales fue presidenta, digamos, después de un periodo en el cual se pudieron haber hecho muchas cosas. La respuesta de Ricardo Lagos es muy débil, responsabiliza al Congreso cuando evidentemente el Ejecutivo tenía todas las facultades para poder avanzar en esta materia. Creo que y el 5 de octubre es la perfecta momento, digamos, para poder tener que retomar y dar explicaciones y no seguir aprovechando electoralmente este momento para polarizar a la sociedad y más bien hacerse cargo de las responsabilidades que tuvieron cuando estuvieron en el Ejecutivo. Hay otro tema relevante que hemos tocado más o menos por el lado que tiene que ver con el presidente Piñera, su estrategia, si perjudica o beneficia a Evelyn Matei. Preguntémosle al piñerista que tenemos hoy. No, por favor. ¿Qué pasa con esta estrategia del presidente Piñera? ¿Está perjudicando deliberadamente a Evelyn Matei? ¿Está jugando su propio juego? ¿Está viendo una estrategia distinta? Esta estrategia es histórica, esta estrategia no es de ahora, no ocurrió hace 5 minutos. Sebastián Piñera lleva años ya soñando con terminar con la derecha tal como es en Chile durante toda la transición, fundamentalmente achicar radicalmente a la UDI, transformarla en un partido más bien de fanáticos, digamos, y dejar una zona de centro-derecha mucho más fortalecida, o esa es su imaginación, donde él es la figura central. La primera parte de la labor, terminando su gobierno, la está cumpliendo bastante bien, destruir la derecha, digamos. O sea, esa parte la está haciendo fantástico. Efectivamente tiene, si uno cuenta los nombres que hoy día no valen nada, cuyas acciones están no a la baja, sino que directamente destruidas, estamos hablando de grandes nombres de la derecha, los más importantes, todos los presidenciales por de pronto, más todos los líderes que en la sombra eran importantes. O sea, y de hecho vemos a Lavín, por ejemplo, que hoy día sus bonos también están muy a la baja. Por lo tanto, la situación de la derecha en general es muy compleja, con un agravante, y es que ambos partidos, Renovación Nacional y la UDI, son partidos históricamente nuevos que no tienen una fortaleza histórica, no son el Partido Nacional, ¿no? Y esa ausencia de un centro, de un lugar desde donde moverse, hace que su incapacidad de adaptarse al nuevo escenario, nacieron en un escenario, y a medida que cambia ese escenario se ven muy débiles, da la impresión de que van a tener poca fortaleza. El problema para Piñera ahora es, bueno, ¿y qué pone en vez? ¿No? ¿Qué es lo que reemplaza todo esto, toda esta devastación? Él es muy bueno en los negocios, entrando cuando las cosas están muy mal y logrando levantarlas. Pero aquí es distinto, digamos. Y yo no tengo muy claro que él logre construir el piñerismo que era parte de su plan para poder copar esta zona de devastación. De momento, lo único que pasó es que el cerco se corrió a la izquierda y hoy día hablamos de temas que hace 5 años yo ni me soñaba poder discutir, digamos. Hablaba de la nueva derecha, el presidente Piñera, fue un tema muy importante en su primer año de mandato, después se olvidó un poco, pero es un concepto que le importa. Yo creo que esta es una apuesta súper riesgosa. Primero porque si es cierto este diseño de quebrantar una derecha para que de ahí renacer con alguna propuesta piñerista, creo que ese análisis comete 2 errores, y graves. Uno es que en esta pasada está destruyendo confianzas, y confianzas que son difíciles de reconstruir en política. Yo creo que ese es un primer gran error, si es que esa es la estrategia. Y la segunda es pensar que partidos como por ejemplo la UDI no nacen ni crecen al alero de los personalismos. Basta recordar que cuando asesinaron a Jaime Guzmán,
todos auguraban el término de la UDI. Entonces no murió Guzmán, murió la UDI. Y lo que pasó de verdad no fue eso, fue al revés. La UDI se fortaleció, la UDI creció y la UDI es el partido más grande de Chile. Por lo tanto, la UDI es un proyecto colectivo, es un proyecto, podrá tener grupos, los coroneles, los tenientes, los sargentos, no sé, bueno, ya da lo mismo, pero que le dan cierta lógica de equipo al desarrollo de la UDI. ¿Pero es directamente Piñera intentando atacar a la UDI? Yo no creo que sea atacando a la UDI, porque eso sería un esfuerzo inútil. Inútil en el sentido de lo que estoy diciendo. Yo creo que, claro, por supuesto, porque yo creo que en el fondo la UDI no es un partido que tú vayas a romper de esa forma. ¿Ah? Tiene sí la crisis probablemente del crecimiento. ¿Ah? La UDI está más preocupada internamente de ver cómo va renovando sus equipos. Hoy día están los hijos de casi todos en algún puesto siendo, ¿no es cierto?, candidatos. Entonces yo creo que ahí hay una crisis interna, pero que no tiene que ver con el presidente Piñera, que no tiene que ver con el piñerismo. De la misma forma en que no es viable creer ni en el chavismo, ni en el peronismo, el piñerismo creo que no tiene en este contexto ese futuro, porque lesionó confianza, y eso es muy grave. Hernán, tú, desde una posición tal vez más de centro-derecha liberal, ¿cómo ves esto del presidente Piñera? ¿Puede armar un liderazgo nuevo, una nueva derecha en torno a su figura? Yo tengo la impresión de que el presidente estaba en la ruta correcta y sin embargo cometió excesos en su estrategia, y creo que, y en eso estoy con Willy, yo creo que voy a ponerlo en los siguientes términos. Supongamos que gana Michelle Bachelet. El gran líder que va a quedar de la centro-derecha probablemente parado va a ser el propio Sebastián Piñera, y a partir de ese día la concertación, la izquierda, va a preocuparse de demoler el legado de Sebastián Piñera y disminuirlo. Pero gran adversario. ¿Parado sobre qué? Como expresidente y como potencial figura para volver a la moneda. Si no va a tener el punto que quiero agregar, Willy, es que el presidente, yo creo que ha cometido errores y está sumando adversarios que no tenían que estar en la lista. ¿Ah? Y eso tiene que ver con gente que está en su propio bando. Y no son adversarios pequeños. Creo que hay un error político por parte del presidente cuando autorresponde a la pregunta respecto del error de Evelyn Matei. Le hace un daño a la candidatura. Eso me parece un elemento objetivo, y en eso difiero de Joaquín Lavín, digamos. No es el fan club el jefe, digamos, y me parece que son facturas que el presidente va a tener que pagar en algún momento, porque las confianzas al interior de la coalición están dañadas. O sea, yo creo que la alianza le ha costado mucho ser coalición. ¿Ya? La derecha chilena le ha costado mucho ser coalición, porque si bien siempre que uno tiene alianzas de partido hay como distintas almas o formas de ver las cosas, estos son dos vertientes de la derecha chilena muy distintas. ¿Ya? La UDI, un partido mucho más estructurado, vertical, sin democracia interna, más conservador, y Renovación Nacional, un partido un poco más flexible, que tiene otro tipo de liderazgo, y al que llega Sebastián Piñera buscando un espacio político, porque tampoco Piñera tiene ese ADN de la derecha tradicional chilena, o sea, y él constantemente lo hace ver, constantemente, o sea, esto de que voté que no, la posición con respecto a derechos humanos, etcétera. Entonces, yo creo que esto es una situación en que claramente Piñera tiene un proyecto de volver a presentarse y necesita sacar del camino un montón de liderazgos que, de hecho, por las situaciones que han ido pasando, los líderes históricos de la derecha han ido quedando afuera. Entonces, la derecha piensa que gobierna con Piñera después de medio siglo de no haber llegado al poder democráticamente, entonces tenían la oportunidad de generar un proyecto, de hacer cambios importantes, y la verdad es que ha sido un gobierno con bastantes tropiezos, y yo creo que el mismo gobierno hace una autoevaluación no muy positiva de los logros que tienen. Probablemente en el ámbito económico, que era lo que se esperaba que cumplieran, van bien, pero ha sido un gobierno con muchos tropiezos. Entonces yo creo que Piñera, esto va directo a sacar del camino a los que posiblemente pudieran ser rivales políticos en 4 años más, a plantearse como un liderazgo que a lo mejor yo creo que sí lo va a tener siendo oposición. Probablemente, si Bachelet gana las elecciones, él va a ser la persona que tiene todos los medios para tratar de aunar lo que quede de la derecha. ¿Y sacar del camino a Evelyn Matei también?
Lo que pasa es que si Evelyn Matei pierde esta elección va a quedar en una posición compleja. Por eso, pero al presidente le conviene que Evelyn Matei pierda y pierda mal esta elección. Es muy raro, Daniel, que lo lógico, cualquier análisis político, es que un gobierno que sale quiere dejar a alguien de su fila en el gobierno. ¿Ya? Eso, porque también es un fracaso para el gobierno que no gana la elección el de tu coalición. O sea, yo no diría también. Es el fracaso. O sea, esto no es tan bien, no hay que relativizar. Entonces es un muy fracaso extraño que el presidente Piñera haga estas como señales tan directas de no apoyo a la candidata de su coalición. O sea, es un directo no apoyo. Es que sobre todo descalificación. O sea, sumémosle brito a la sopa, porque sobre todo considerando que no es que Evelyn Matei esté con posibilidades de quedar de presidenciable para la siguiente. El problema es que incluso está viendo la posibilidad de ser amenazado en su segundo lugar, ¿ya? En términos de la evolución que lleva su votación y la votación que lleva el que supuestamente le roba los votos a ella, que es un análisis que más o menos se puede hacer muy desde encima porque no hay buenos datos para poder trabajar aquello, pero que es Parisi. Claro. Entonces nos encontramos con una situación muy sui porque le pega en el suelo, literalmente. Entonces, a ver, a mí me parece que es evidente que en este caso incluso hay algo más en el caso de Evelyn Matei, para mí, ahí hay algo más incluso que estrategia política. ¿Algo personal? Yo creo que la venganza es un plato que se sirve frío y le sirvió esperar. Yo habría esperado en las frases, en realidad, la frase Felipe Ward. Yo creo que lo que dice Felipe Ward es muy bueno. Después lo repitió. Lo ratificó. Vamos a hablar de eso después de una pausa. Acerca precisamente de lo que dice Felipe Ward acerca del presidente Piñera. Pausa y ya volvemos aquí en Ciudad. Se han dicho unas cosas en estos comerciales. Si logramos que los panelistas repitan la mitad de lo que dijeron en comerciales al aire, sacamos 40. Dejamos la escoba. Partamos por Willy Díaz, Willy, estaba hablando de la declaración de Felipe Ward sobre que él no volvería a votar por el presidente Piñera. ¿Te parece relevante? Yo creo que es muy importante porque Felipe yo creo que trata de marcar un punto en un silencio culposo de muchos, pero que, claro, estamos en un periodo electoral, estamos en un periodo de campaña. O sea, a muchos les gustaría decir lo mismo que yo creo que sí. En la UDI. Yo creo que sí, porque esto está en la esencia de lo que te decía yo, la construcción de las confianzas. Y las confianzas aquí están dañadas. Si las dos o tres últimas frases del presidente son un golpe bajo la línea de flotación de la confianza. Fíjate, o sea, decir que ella comete un error porque no votó por como él quiso que votara, por favor, si eso ella está ejerciendo su libre derecho a hacerlo como ella quisiera. Willy, ¿y a ti te interpretan las palabras de Ward? Sí, por supuesto. Sí, claro. ¿Tú tampoco volverías a votar por Piñera? Yo tampoco volvería a votar por Piñera. ¿No vas a votar por ese candidato en 2017? No, por supuesto que no. No, porque aquí hay una confianza dañada. ¿Te fijas? Y yo creo que esto es un error. Es un error sobre todo porque... No, porque de la forma en que yo he visto la evolución de lo que es esta derecha chilena, por así decirlo, creo que la UDI Renovación, a diferencia de la opinión, yo creo que sí han construido un buen modelo, sí han construido una buena forma de convivencia, que va más allá de la instrumentalización que hacen los partidos de la concertación. Porque en realidad, si tú vas a las cosas esenciales, la Renovación y la UDI no son muy distintas. Pero ya cuando tú tienes que comparar como lo ha hecho la derecha y como la concertación se ha ido construyendo a topetones, y hoy día todos saben que la entrada del Partido Comunista es a regañadientes de la democracia cristiana y que eso no va a durar, sobre todo cuando los comunistas cada vez que pueden marcan el punto respecto de la democracia cristiana. Eso te da una señal de que en realidad este proyecto es bastante más sólido. Y tú en algún minuto cuestionabas que no sabes cómo han durado tanto tiempo. Por eso. Han durado tiempo porque de verdad es una estructura que ha funcionado en acuerdos de varias fórmulas. Pero al frente yo creo que si ya hoy día estamos renegando de que no existe la concertación, que inventaron una cosa como la nueva mayoría, pero que sigue siendo la concertación, todo porque, acuérdense que cuando llegó la señora Bachelet, en las primeras fotos no había ni un representante de la concertación, porque todos sabían que acercarla a la concertación era disminuir su nivel de popularidad. Entonces creo que en esos dos proyectos
lo que ha construido la derecha se ha construido en base a las confianzas, que en buena parte lo hizo tu papá con Carlos Larraín cuando construyeron de verdad lo que hoy día es la alianza. Hernán, ¿qué tan complicada queda la alianza a futuro con lo que estamos escuchando ahora, con esta especie de estrategias cruzadas o de pérdida de confianza entre Piñera y la UDI? ¿Para dónde podría ir una alianza del 2014 en adelante? Tal vez desde la oposición. Mi impresión es que en el escenario de ser oposición, un efecto, por así decirlo, no buscado del presidente y de los hechos que hemos estado viendo las últimas semanas, es que tanto en Renovación Nacional como en la UDI, como en el mundo de los independientes, se está marcando una cuestión generacional muy potente y que creo que puede abrirse un espacio para una conversación incluso entre partidos y entre independientes de una nueva generación que no sintiéndose ya en la obligación de seguir a estos suertes de líderes, digamos, porque por décadas han llevado a la coalición a lo que es hoy día, de alguna manera se rebelen, de alguna manera, exacto, los sub-40 de ambos partidos. ¿Se rebelen o nos rebelemos? ¿Te incluyes en esa rebelión? Tú eres sub-40, ¿no? Yo soy sub-40. Claro. Mi punto es que creo que esa cuestión tiene que ocurrir más allá de mi voluntad personal, con lo que pasa con Felipe y con otros, y no necesariamente en contra de Sebastián Piñera o en contra de, sino la necesidad de una buena vez tener los pantalones de llevar adelante un proyecto político propio. ¿Un partido propio? No, un proyecto político. No sé cuál va a ser la forma y eso creo que depende mucho de cuál va a ser el resultado electoral. Pero así como hubo una generación en la democracia cristiana que se demoró, por así decirlo, y es la generación de Orrego, de Clemente Pérez, digamos, de Undurraga, que se les pasó de una década sin tener la capacidad de poder levantar su propio proyecto político, terminaron llegando tarde y probablemente sin la capacidad de poder generacionalmente llevar un proyecto político. Tarde, mal y nunca. Y entonces veo que ahí se abre un espacio potencial para una nueva generación. Porque sobre 50 administran los partidos, sub 40 quiere llegar para administrar. ¿Y qué pasa con los que tienen entre 40 y 50? Desaparecen porque no tienen alternativa. No tengo idea, yo estoy ahí, digamos. Sí, por eso te pregunto, digamos, te noto preocupado. No tengo ninguna Seamos flexibles, no, para nada, no. La referencia. No, yo estoy feliz donde estoy, no, pero fíjate que sobre 50 todos, Coloma, todos tienen más de 50. La generación que tú estás marcando tiene menos de 40, pero hay un grupo importante que está entre los 40 y los 50, que son un poco esa generación bisagra, que es la que llegó tarde, como bien dices tú, a las cuotas de poder al interior de los partidos, que eran los niños que hacían la pega cuando los otros tenían 30 y ya se van a perder. Yo estoy bien en desacuerdo con el análisis. De Willy, de Hernán, como con la matriz de análisis. ¿Ya? O sea, creo que hay un problema de que quizás no... Y tal vez estoy equivocado, porque también todo esto está en movimiento, la verdad está bien complicado, digamos, pero estamos acostumbrados a hablar del sistema de pactos como cuando el sistema de pacto más o menos existía. Me quiero decir que efectivamente el sistema de pacto existe en términos de los partidos y qué sé yo, pero las bases sociales de esos pactos están muy deterioradas. Mientras, por ejemplo, Bachelet se mantiene con un buen liderazgo, una buena votación, la concentración sigue bajando, ¿ya? Sistemáticamente. ¿En votos? En las encuestas, en las encuestas sigue bajando. Claro, entonces uno ve una estructura que todavía no se estabiliza. Y lo que me da la impresión a mí es que la apuesta de Piñera no es descabellada, porque él no va a necesitar ninguna confianza, ninguna. O sea, de hecho él formalmente el piñerismo perdió, todos sus hombres alrededor, sobre todo Hinspeter, que era su gran bastión, pero todos los otros, los ministros que iban a ser la base del piñerismo, no quedaron, no calificaron para hacerlo. Y sin embargo, él está pensando en una cuestión muy simple. Hoy día la política chilena se está concentrando en medio de una crisis política evidente en los nombres de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, como nombres propios. ¿Ya? Michelle Bachelet se va a enfrentar con un gobierno muy complicado de administrar además económicamente por cuestiones internacionales, por el precio del cobre, muy complicado, donde el recuerdo de un gobierno como el de Piñera con pleno empleo, con alto consumo, ¿ya? Puede en algún momento tentar a la ciudadanía a volver por acá. Y hay algo que y con una derecha muy debilitada, Piñera es capaz de construir entonces un liderazgo muy blando, muy basado en cuestiones muy poco sólidas en términos políticos de lo que es la estructura política clásica de análisis, pero que en definitiva le permita llegar más lejos. Yo tengo la impresión de que Piñera, y además creo que lo dije en este programa hace mucho tiempo, dije que la derecha primero iba a sacar menos de 30 puntos, ¿ya? Insisto con aquello, y que además
y en su momento dije, ojo que Sebastián Piñera, no tengo ninguna duda que va a ir a la reelección, después va a ir a la elección después en la siguiente fase, pero lo que no tengo claro es con quién. Y yo mantengo la pregunta de con quién va a ir Sebastián Piñera en ese momento. Yo tengo claro que sean los mismos ni con mucho. ¿Qué puede salirse, por ejemplo, la democracia cristiana, otro tipo de...? Es que yo creo que la desestructuración puede ser tal que ni siquiera se llame de ese modo eso, pero más o menos sería eso, digamos. Mira, ¿importan menos los partidos en el escenario futuro? ¿Importan más estos personalismos, por ejemplo, Bachelet versus Piñera como nombre? Yo creo que no, porque, estoy de acuerdo que a veces si uno mira encuestas o datos de opinión pública, la gente no tiene una adhesión directa a los partidos, pero si uno mira el comportamiento electoral, en Chile la volatilidad electoral es muy baja. O sea, hay un comportamiento histórico de opción política a través del voto. Y sinceramente yo creo que a pesar de que Bachelet tiene un liderazgo ciudadano muy fuerte, que obviamente supera a la coalición que ella quiere representar, y por otro lado Piñera también tiene un liderazgo bien personalista, yo creo que los líderes políticos en Chile tienen plena conciencia de la importancia de los partidos políticos, o sea, de que la democracia se construye con partidos políticos y lo importante es fortalecer a los partidos. Yo creo que toda la discusión que hay ahora sobre las reformas políticas, nueva constitución, etcétera, van a tener que tender hacia eso, porque si no, uno mira a los países vecinos donde se han debilitado los sistemas de partidos, los resultados han sido bastante nefastos. Entonces yo creo que los liderazgos políticos en Chile tienen cierta responsabilidad de enfocarse en fortalecer a los partidos políticos y no debilitarlos. O sea, el discurso antipartido, apolítico, yo creo que es un discurso lo menos democrático que hay. O sea, pero es un discurso que funciona, ¿no? Por ejemplo, Franco Parisi, que aparentemente está siendo el fenómeno más sorprendente de estas elecciones, se está armando en base precisamente a un discurso de ese tipo, ¿no? Bueno, pero hay que ver lo que va a representar Franco Parisi. Si hasta el momento lo que hay son algunas encuestas, yo creo que también responde un poco a la debilidad de la candidatura de la derecha, de que como está débil esa candidatura, hubo posibilidad de que creciera, digamos, una opción de Franco Parisi, si no, probablemente no habría existido. Ahora en la encuesta se parece un poco a Marco Enrique Minami, porque también él tuvo este discurso un poco antipolítico en algún minuto, pero la verdad es que yo creo que esos resultados van a ser más acotados en la elección de lo que parece ser. ¿Quién moviliza en un esquema de voto voluntario? ¿Movilizan los partidos? ¿Movilizan los liderazgos? En las primarias vimos que Michelle Bachelet fue la gran movilizadora que llevó a mucha gente a votar. Hernán, ¿son más bien los liderazgos personales o tienen un rol relevante los partidos en escenario de voto voluntario? A ver, no cabe duda que si analizamos el caso de Michelle Bachelet en particular, es un fenómeno ella en sí misma. Pero no, yo estoy en eso con la Pamela. Yo creo que los partidos siguen siendo estructurales en términos institucionales, en términos de movilización, en términos de alcaldes, concejales, hoy día core, diputados, senadores, etcétera. Por lo tanto, esa fuerza no creo que se pierda y hay una estructura que soporta de alguna manera las reglas del juego. Pero sí también estoy en parte con Alberto, que creo que estamos en un movimiento muy dinámico de las fuerzas, una ciudadanía que frente al voto voluntario puede dar sorpresas, y creo que esa liquidez que está teniendo esta elección y el proceso político en general incluso nos puede tener sorpresas muy fuertes en noviembre. Y estamos todos proyectando 2017. Hagamos un análisis un poquito más corto y creo que todavía hay cosas y sorpresas que se pueden dar. Sí. Miremos los últimos 3 meses, digamos, y proyectemos los próximos 3 y de alguna manera hay ¿sorpresas como cuáles? ¿Qué te imaginas que puede pasar? Michelle Bachelet puede cometer errores. Evelyn Matei puede consolidar su base electoral, puede haber una segunda vuelta más competitiva. No sé, el voto de Franco Parisi hoy día declarativamente o parece ser fuerte, alrededor de un 10. ¿Cuánta gente va a votar efectivamente por Parisi? Parisi no tiene parlamentarios, no tiene, por así decirlo, estructura de movilización. Por tanto, no tiene fuerza de venta. No sabemos realmente cómo se va a dar. Recordemos, la municipal fue una sorpresa para todos. La primaria fue una sorpresa en términos de participación. Creo que hay que estar abierto a un escenario que es muy difícil de prever. Pero igual yo creo que los partidos son los que movilizan, porque los partidos son finalmente los que hacen la red de apoderados para constituirse los locales de votación, los que movilizan la propaganda. Claro, los partidos ahora son distintos a como eran antes, porque no es solo el militante partido inscrito con ficha, es los partidos con los grupos con los que trabajan a nivel local, a nivel estudiantil, en distintos ámbitos, pero yo creo que los partidos políticos cumplen un rol muy importante en el proceso electoral. Yo creo que hay que mirar con un poco más de detalle. Efectivamente solo lo vamos a ver después del 17 de noviembre o el 17 de diciembre,
pero no hay que olvidar que aquí hay un fenómeno nuevo de votante nuevo, ¿ah? Que es un votante que siempre pudo haber votado, pero que no votaba. Por lo tanto, vamos a ver ahora qué es lo que a ellos los mueve. Porque esta es una elección, va a ser la primera que vamos a tener con este mecanismo, y por lo tanto no conocemos exactamente cómo se mueve ese votante que nunca fue a votar. No sabemos si ahora va a ir a votar o no. Porque lo que uno podría intuir es que la baja votación de la municipal anterior, la primera con voto voluntario, ¿no es cierto? Ese es un votante que tradicionalmente votaba y que no fue a votar, definitivamente. Pero el nuevo no llegó. Por lo tanto, que podría, por supuesto que podría haber neteado una cosa con la otra. Uno podría haber dicho, si vota más o menos la misma cantidad de gente, claro, puede haber entrado un grupo y haber salido otro. Pero aquí el neto fue negativo. En una elección donde a la gente, tengo la impresión, a la gente le importa más quién va a ser su alcalde que quién va a ser el presidente. La discusión de los modelos socioeconómicos, políticos, etcétera, mi impresión es que son más de la élite que de la gente común y corriente. Pero siempre la elección presidencial ha tenido más participación que la de alcalde. Con voto obligatorio. Claro, pero en igualdad de condiciones comparado. Pero es que todavía no la tenemos. Pero yo creo que esta elección está discutiendo temas súper importantes para la gente. Se está discutiendo la educación, del sistema de salud. O sea, hay temas. La gente siente que esto puede cambiar su situación personal en su calidad de vida con respecto a esta elección presidencial. Es que si eso fuera así, yo creo que si eso fuera así, el fenómeno de Piñera sería distinto. Porque este gobierno sí le ha cambiado la vida a muchas personas. Sí le ha cambiado la calidad de vida, le ha generado empleo a mucha gente que nunca tuvo y que no tenía oportunidad de tenerlo. Sí, pero no es univariable. Claro, pero también se han perdido beneficios sociales directos que la gente siente. A ver, no existe. Yo tengo la sensación de que nuevamente tengo problemas porque creo que las categorías hay que empezar a revisarlas. O sea, yo tengo la impresión de que primero, lo que antes asumíamos como obvio, que los que no votaban eran apolíticos, digamos, hoy día es algo bastante discutible. Los partidos políticos hoy día no tienen una base social que sea representativa de que uno diga, yo estoy hablando con tal partido y estoy hablando con el sindicato, estoy hablando con tal partido, estoy hablando con el funcionario público, estoy hablando con tal partido, estoy hablando con los agricultores. Esa figura, ¿ya? Esa figura está muy muy debilitada y directamente, al menos, el partido no es capaz de hacer activar a esa gente en tanto vinculación con el partido. Puede que esa gente siga votando por el partido, que es otra cosa, pero cuando ya cambia esa última votación, cuando ya llegue el momento en que eso cambie, es porque no tiene vuelta atrás. Por tanto, es una cosa muy dura que se mantiene, tiene una inercia temporal. Yo tengo la impresión de que esta es una elección que va a ser con mucha participación. Tengo la impresión de que estamos en un ciclo de impugnación y que esta elección, con la cantidad de candidatos que tiene, está jugando a la impugnación también. Aquí impugnar no va a ser abstenerse. Tengo la impresión de que la impugnación va a ser ir a votar, ¿ya?, por candidatos alternativos o candidatos que representen alguna clase de impugnación específica, ¿ya?, o hacerle daño a alguien, ¿ya? Porque además ha habido un escenario bastante sanguinolento durante todo este periodo, digamos, y entonces en el fondo también todos van a querer participar y decir, yo quiero ahora perjudicar a tal o cual. Bueno, yo creo que va a haber mucha participación y creo que en ese sentido cabe la duda, obviamente, con candidatos nuevos, de si acaso van a poder movilizar esa fuerza que tienen. Marcel Claude, Franco Parisi, el mismo Marco Enríquez Dominami, que hizo el esfuerzo de montar un partido, pero todavía su estructura es más bien personal, digamos. Claro. Es muy difícil montar un partido en pocos años con un esfuerzo individual, en el fondo. Bueno, obviamente, si ellos llegan a sumar lo que yo creo que van a sumar, y entre todos los independientes van a sumar 30 puntos, ¿ya?, yo creo que efectivamente estamos hablando de un fenómeno muy interesante, pero claro, cabe la posibilidad de que esos votos que no tienen una estructura de base se puedan perder en el camino. Ahora, yo tengo la impresión de que el abstencionismo va a tener un retroceso importante, pero no por una legitimación de la representación, sino que por otros resortes. Ahora, tú hablas de 30% los alternativos, que la derecha no va a llegar al 30%, según el FC. Sí. Por lo tanto, escenario de segunda vuelta de todas maneras. Sí. Para mí es un escenario de segunda vuelta. Sí, de todas maneras. ¿Sí? Ahora, con Michelle Bachelet, yo creo que 45 y por ahí, digamos. Y ganando fácil en una segunda vuelta. Claro, llegando muy cómodo. ¿Quieres tú, Willy? No, yo creo que va a ser hay segunda vuelta de todas maneras.
tengo la impresión de que Bachelet va a llegar finalmente a algo más cercano al 40 y un poquito por abajo, digamos. Creo que Evelyn Matei puede llegar a marcar 30 puntos con algún grado. Lo que sí creo que en los alternativos, digamos, los independientes, ahí va a haber más sorpresas. Yo creo que Franco Parisi va a marcar bastante más. Recuerden que el primer esfuerzo de Marco lo llevó en 20, ¿no? La primera vez. ¿Más 20. como para amenazar a Evelyn Matei? A ver, yo creo que no tanto, pero no va a ser como. Pero más de 15. Yo creo que va a sacar más de 15. ¿Hernán? Pero mucho. Yo creo que el 75% se va a dividir entre Bachelet y Matei. Entre 30 y pocos y 40 y algo. Y el resto se va a dividir el 25 entre los otros 7 candidatos en forma más dispersa, creo yo, con un primer grupo donde va a estar probablemente Parisi y Marco, y luego Claude, y luego un long tail, digamos. Todos los demás, digamos. Sí. Y creo que va a haber segunda vuelta, y creo que la segunda vuelta va a ser muy incierta, en parte porque si en esa primera vuelta se produce esa dispersión, la pregunta es qué va a representar y cómo se van a manejar todo ese 25 restante en una segunda vuelta, cuántos van a participar. Creo que hay un grado de incertidumbre. ¿Ruela? Sabes que yo no estoy segura de decir hoy día si va a haber segunda vuelta. Yo creo que el liderazgo de Bachelet es un liderazgo muy complejo, difícil de entender desde el análisis político, porque ella tiene una cercanía con la ciudadanía que supera las estructuras políticas, y como depende mucho de cuánta gente vote y de cómo se dé este mes, el mes de campaña, porque yo creo que cada vez se van a ir agudizando mucho más algunos temas donde hay tensión en Chile, donde la gente quiere una respuesta concreta hacia un lado, hacia otro. Recién están saliendo los temas programáticos. Entonces yo creo que es difícil decir si va a haber segunda vuelta, pero sí estoy con Hernán en que yo creo que los independientes van a tener un porcentaje menor que el 30% y que va a estar muy difuso, y que va a haber una elección, digamos, entre la nueva mayoría y la alianza. Ahí va a ir. Nos quedan pocos minutos, pero muy brevemente el tema de que, por ejemplo, Michelle Bachelet ya haya dicho que no va a ir a un debate, al debate de la Asociación Nacional de la Prensa. Realmente va a haber un solo debate, el de Natel, que ha tenido muchas críticas, digamos, con todos los candidatos. ¿Es lógica la estrategia de Bachelet de tratar de no debatir o de debatir lo menos posible? O sea, yo creo que es bueno. A ver, es súper difícil hacer debates con 9 candidatos. Yo creo que es lo primero que hay que decir. Eso me parece súper complejo. Pero yo creo que son siempre positivos los debates. O sea, ojalá hubiesen más debates donde pudiésemos algún día llegar a un formato donde cada uno de los candidatos pudiera dar a conocer con más profundidad, porque la verdad es que con 9 candidatos es muy difícil. Igual hay otros formatos de debate que no son los típicos así en televisión, pero por ejemplo Paz Ciudadana invitó a los candidatos a hablar de temas de seguridad, que es un tema súper importante para la gente, y hay otras instancias que se van a ir dando. Entonces yo creo que la propaganda se da más en otros ámbitos. ¿Se equivoca Bachelet al querer reducir la cantidad de debate o querer minimizarlo? Yo creo que sí. Yo creo que hoy día lo que ella hace es súper instrumental porque no quiere cometer errores, como decía Hernán. Yo creo que ella no se atreve en ese escenario a enfrentar hoy día un debate como se debiera plantear. Sí creo que lo que va a hacer Anatel ejerce discriminación positiva hacia los candidatos que tienen menos exposición, porque le va a dar la misma pantalla, por lo tanto eso es discriminación positiva. ¿Es igualdad? Por eso, es que la igualdad puede ser discriminadora. Entonces yo creo que ahí en ese escenario creo que ella se va a cuidar, obviamente, pues si todos sabemos que el paso y las otras cosas, cada vez que las hizo, sus equipos la tuvieron que contener un poco, y por lo tanto, obviamente que no estoy de acuerdo con que no asista a un debate, porque es ahí donde se confrontan las ideas y es ahí donde se producen las discusiones de verdad. Pero la entiendo en que no quiera ir porque efectivamente puede cometer más de un error. Y no va a querer, sobre todo con Evelyn Matei, porque los grandes errores que podría cometer frente a un debate con Evelyn Matei son la solidez profesional en los temas macroeconómicos, los temas económicos duros que tiene Evelyn Matei, pero por lejos sobre Michelle Bachelet. Entonces, ¿a quién le convienen los debates? No, yo creo que Michelle Bachelet está cometiendo una tremenda irresponsabilidad política. Estamos eligiendo al próximo presidente. Ella ha optado en forma deliberada por no debatir.
Y esto es parte, evidentemente, de una estrategia mucho más sofisticada, digamos. Ella ha hablado de 3 grandes ejes, todavía no conocemos un documento respecto a los 3 grandes ejes. Tenemos filtraciones, sabemos que hay distintas posiciones al interior de su coalición. Yo creo que está muy bien tener 3 grandes compromisos, pero es importante conocerlo, discutirlo, debatirlo. Y esta ambigüedad en la cual Michelle Bachelet ha podido mantener el equilibrio con los comunistas, la democracia cristiana, los liberales, los empresarios, los sindicatos, es finalmente una bomba de tiempo, porque genera un nivel de expectativa impresionante, levanta todas las demandas de la calle, pero finalmente no es capaz de defenderlas públicamente. Esa es una factura que se va a cobrar en cómodas cuotas. ¿Alberto? No, yo tengo primero me parece, desde el punto de vista así normativo, me parece completamente impresentable directamente. O sea, me parece increíble que estemos teniendo que discutir sobre si acaso corresponde o no corresponde que participe en el debate. Pero yo creo que lo más interesante es la premisa falsa con la que se paran. La premisa falsa es que le es inconveniente un debate, ¿no? ¿Por qué digo que es falsa? Porque básicamente en un debate, conociendo a los que van a estar, el flanco más débil que tiene Michelle Bachelet para discutir no es Evelyn Matei, porque por el flanco derecho ya está visto que no le entran balas. Lo complicado para ella aparecer en un debate es que la nueva mayoría quede en evidencia de que no es una mayoría, porque resulta que a la izquierda de ella está lleno de gente, ¿ya? Y por tanto ese es el flanco más débil. Sin embargo, quienes somos de izquierda estamos muy acostumbrados a, en ese sentido, arruinar la escena. Y lo haríamos sin ninguna duda, no tengo ninguna duda. ¿Y cuál sería esa ruina? Sería que se pudiera discutir entre los de la izquierda, ¿ya? Marcel Clod con Marco Enrique Dominami, con la Rosana Miranda, ¿ya? Empezarían una discusión larga en día respecto de los conjuntos, y ella quedaría como la izquierda con gobernabilidad o qué sé yo, que además de izquierda ya no le queda mucho, digamos, pero bueno, ¿ya? Sería eso, digamos. Entonces, yo creo que es un error total. Me parece que ella en general, en los debates, en términos de solidez conceptual y qué sé yo, en la primaria, estuvo pésimo, pero resolvía en 3 segundos algo con una talla. Entonces, de verdad, yo creo que es infravalorarla por parte de su comando. Es un error total. Tenemos que despedir. Antes veamos qué frase fue finalmente la ganadora como la frase de la semana. A ver qué decidieron ustedes, los televidentes de Ciudadanos. Resultado en pantalla, 36%, Sebastián Piñera por las cárceles. ¿Sí? Wow. Sebastián Piñera por las cárceles ganó el primer lugar como la frase más destacada de la semana. El piñerista ganó. El piñerista ganó. Ya, eso es. Nos juntamos el próximo miércoles nuevamente aquí en Ciudadanos. Muchas gracias por la sintonía. Ustedes saben, el presidente es el jefe del fan club de Evelyn Matei.